Hoy tenemos la tercera enseñanza de la serie que hemos estado desarrollando, Camino hacia la madurez espiritual. Hoy tenemos la tercera parte y por eso nos vamos a ubicar en el libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2. Ubíquese allí, por favor, en esta preciosa epístola pastoral. Recuerde usted que esta es una de las pocas epístolas, mientras busca allí en su Biblia, esta es una de las pocas, no es la única, es una de las pocas epístolas junto a Filemón y junto a Primera y Segunda de Timoteo que son dirigidas de manera directa a una persona. El resto fueron dirigidas a iglesias, pero esta es una de las pocas que es dirigida a una persona. Por eso se considera, como lo habíamos mencionado en la segunda parte, una epístola personal. Epístola personal. Y allí en Tito, capítulo 2, dice la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y de ahí en adelante el apóstol hace toda una referencia a todas las personas de la iglesia y da un parámetro de cómo debe ser el comportamiento de una persona madura. Y hemos estado diciendo que este tema de la madurez es un tema supremamente importante y que es importante porque la madurez espiritual, escúcheme iglesia, lo puede llevar a usted a salir pronto de un desierto, o la ausencia de madurez espiritual lo puede llevar pronto a morir en un desierto. Lo puede llevar a meterse todavía más en un desierto. De tal manera, mis hermanos, que la falta de madurez espiritual, la falta de madurez con la que asumimos las cosas de nuestra vida, las situaciones, muchas de ellas permitidas por el Señor, otras de ellas ocasionadas por nosotros, están ahí para probar nuestra madurez, pero es con nuestra madurez espiritual que nosotros vamos a asumir las cosas, y esa madurez espiritual es la que va a hacer que usted avance o se estanque. Cuando hay madurez espiritual, usted avanza. Cuando hay ausencia de madurez espiritual, usted se estanca. Y usted puede tener trabajo, salud, y usted pensar que todo lo que está haciendo le está marchando bien, y aún así estar estancado dentro del propósito de Dios. Hay gente, hermano, que va a llegar a la presencia del Señor y van a decir: no, Señor, a mí me fue bien toda la vida. Mira, yo entré a esta empresa a trabajar y me fue bien, salí pensionado, me dieron mi pensión, tuve siempre mis cosas. Y el Señor lo va a mirar y le va a decir: amigo, usted murió en un desierto y no se dio cuenta. Usted nunca desarrolló lo que yo tenía para usted. Usted desarrolló lo que usted quiso para usted, pero no lo que yo tenía para usted.
Otros cientos de miles de creyentes se les va a pasar la vida, se van a envejecer y van a vivir simplemente cada año de culpa en culpa, de señalamiento en señalamiento, de reproche en reproche, de acusación en acusación. Entonces, literalmente, esas personas son las personas que se la van a pasar toda la vida se la van a pasar echándose culpas pero no avanzando, echándose culpas pero no creciendo, echándose culpas, reprochándose de mal genio con ellos mismos, con la culpa, la acusación, el señalamiento encima, pero no haciendo nada productivo y no avanzando. En otras palabras, llorando sobre la leche derramada. Ya estudiamos lo que significa ser sobrio en la primera parte de esta serie. Ya estudiamos lo que significa ser serio en la segunda parte de esta serie. Hoy vamos a estudiar los otros elementos si el tiempo nos lo permite. Prudentes. Tome nota, por favor. El anciano, la persona madura, es prudente. Esa palabra prudente viene de una raíz griega que es sorón. Para que usted, por favor, lo tenga presente. Sorón. Se lo voy a escribir ahí para que usted sepa exactamente cómo se escribe. Sobrón, con H intermedia. Dice la palabra en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, que los ancianos, además de ser sobrios, serios, deben ser prudentes. Entonces usted escriba, por favor, esa palabra grande, está en el chat. Grande, prudentes. Y esta palabra prudente viene de la raíz griega dado a la sensatez. Dado a la sensatez. Tiene un significado muy amplio. Entonces, tome nota, por favor. Dado a la sensatez, control de sí mismo, disciplinados, capaces de refrenar emociones y deseos. Otra vez, le repito para que usted pueda tomar nota. ¿Qué significa esta pequeña palabra? ¿A qué hace referencia en este versículo específico? Significa dados o dado a la sensatez, control de sí mismo, disciplinado, capaz de refrenar emociones y deseos. Eso significa prudente. Espero que hayan tomado nota de este significado. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? ¿Qué le está diciendo a Tito? Mira, Tito, los ancianos, además de ser sobrios y de ser serios, deben ser gente prudente, es decir, gente dada, inclinada a la sensatez. Hermano, cuando usted le exhorta, un hermano en Cristo, cuando usted lo exhorta, el pastor, cuando usted lo exhorta quizás su familiar, y usted no acepta esa exhortación, usted no es dado a la sensatez. Hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta. Hay mucho siervo que se molestan y se van y se alejan. Y cuando les pasa la rabia vuelven al mes, a los 2 meses, como si nada hubiera pasado. Usted no es dado a la sensatez. Porque el que es dado a la sensatez acepta.
Dice, gracias por lo que me está diciendo, por la exhortación, yo la recibo y voy a orar por este tema. Eso es sensatez. Dado a la sensatez es que cuando usted recibe una palabra, usted escucha la palabra y usted dice, Dios mío, esto, Señor, ¿tú qué me estás hablando? ¿Tú qué me estás queriendo decir? Me pasó algo muy curioso, el ser dado a la sensatez es tener sensibilidad, porque en medio de las situaciones más inverosímiles Dios le puede estar hablando a usted y usted no estarlo escuchando, hermano. A veces estamos tan acelerados en nuestra vida, andamos tan de carreras en la vida, que ya internamente en nuestra alma también andamos con un corre-corre y un afán y no escuchamos al Señor. Me pasó hace algún tiempo algo muy curioso, se los voy a contar. Yo salí y hacer una vuelta y tenía que tanquear y llegué a una estación de gasolina y dije, voy a tanquear. Bueno, yo tanqueé, pero necesitaba calibrar el aire de las llantas porque hay una llanta que me ha estado molestando del carro y dije, voy a calibrarla. Y ahí mismo dentro de la bomba de gasolina hay un montallantas, me acerqué, parqué el carro, me bajé, habían dos camionetas lujosísimas, carros supremamente costosos, ambos vehículos, y les estaban prestando el servicio a ellos. Entonces yo me quedé ahí esperando mientras se desocupaban y se me acercó un señor, un muchacho joven, yo le calculo que tenía unos 35 años, y me dijo, señor, ¿qué se le ofrece? Un tipo muy amable, supremamente amable. Y yo le dije, no, necesito calibrar las llantas nada más. Y me dijo, claro que sí, con muchísimo gusto, permítame, yo lo hago. Yo le dije, bueno, gracias. Pero yo vi al muchacho del montallantas que estaba ocupado con uno de los carros que estaba ahí, estaba creo que despinchando uno de esos vehículos. Y el señor me empezó a calibrar las llantas, y mientras tanto me charló, me hizo la charla y me dijo, uy, mire, esta llanta está súper bajita. Y bueno, ya me calibró y yo le dije, bueno, ¿cuánto le debo? Me dijo, no, mire, eso es allá con el señor del montallantas. Yo soy el dueño de esa camioneta que está ahí, sino que como él está ocupado para ayudarle, pues yo dije, pues le colaboro a usted para que no lo demoren. Y a mí eso me llamó la atención. Yo pensé que el señor me estaba molestando. Resulta que acabaron de prestarle el servicio a él y él se subió en su camioneta en una Mercedes, que yo sé que ese carro no baja de unos 600 millones de pesos. Y se fue. El tipo se fue. Arrancó su carro, echó reversa y se fue. Y yo dije, ¿cómo así? Y le pregunté al señor del montallantas, me le acerqué y le dije, ¿ese señor trabaja acá o es el dueño? Y me dijo, no, llegó acá que necesitaba también calibrar llantas y otra cosa y no más. Yo le dije, es que como me calibró mis llantas, me dijo, pues sí, a mí también se me hizo raro. Vea usted, qué curioso. A mí eso me pareció muy curioso. Y estoy orando por eso. ¿Tú qué me quisiste decir acá, Señor? ¿Qué me quisiste enseñar? Porque cuando usted es dado a la sensatez, usted va a ser sensible a la voz del bendito Espíritu Santo de Dios. Usted va a ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y van a suceder cosas a través de situaciones y a través de circunstancias que usted las puede ver como normales. Van a suceder cosas a través de las cuales Dios le va a hablar. A mí me pareció supremamente curioso, eso no me había pasado jamás, que llegara yo a un montallantas y una persona en un carro tan lujoso lo atienda a usted. ¿Usted cree que eso simplemente sucedió porque sí? Hermano, en Dios nada es casualidad. Todo tiene una razón de ser para el creyente, pero debemos ser dados a la sensatez.
porque cuando no somos dados a la sensatez, es decir, cuando no somos prudentes, pueden suceder muchas situaciones en su vida y usted asumirlas de una manera completamente equivocadas, totalmente equivocada. Les voy a poner un ejemplo, podría poner 1000, les voy a poner solo un ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ver literalmente con el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan ese episodio cuando ellos llegaron a un lugar y encontraron aguas amargas. Ellos salieron corriendo, vieron el lago, vieron allí lo que encontraron, había agua, y ellos lo único que pensaron fue en salir corriendo para literalmente beber agua. Claro, estaban en el desierto, era totalmente entendible. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Aguas amargas. Aguas amargas. Y usted lee la historia, yo no le voy a dar ni cita, ni capítulo, ni libro para que usted se motive a buscar qué fue lo que pasó y cuál fue la reacción del pueblo. Porque ellos, por no ser dados a la sensatez, no supieron asumir muchas de las situaciones que vivieron en el desierto, que el Señor mismo las provocó solo para probar sus corazones. Si hubiese habido prudencia, iglesia, si esta gente hubiese sido gente dada a la sensatez, hubiesen asumido de una manera diferente aquellas situaciones que tuvieron que vivir y en consecuencia el resultado también hubiese sido diferente. Yo quiero llamar su atención sobre este punto y quiero invitarle a que deje de ser tan emocional, a que deje de ser tan pasional y piense y medite en qué tan dado está siendo usted, mujer, a la sensatez. O le está dando paso a la depresión, le está dando paso a la culpa, le está dando paso al remordimiento, al señalamiento, a llorar sobre la leche derramada. Y es un llamado no solo para las hermanas, sino para los hermanos también. Está usted dándole paso a la angustia, no está siendo sensato, no está siendo sensata, no está siendo prudente. Cuando usted llega a su casa y un familiar le dice algo y se suscita una situación, antes de ser tan reaccionario, antes de ser tan reactivo, ¿por qué usted más bien no se detiene a pensar, hace una pausa prudente, dado a la sensatez y dice: Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Porque nada es casualidad. Entonces, cuando el apóstol le dice a Tito, los ancianos deben ser prudentes, le está diciendo en primer lugar, deben ser personas dadas a la sensatez. Deben ser personas dadas a la sensatez. Yo recordaba el día de ayer que en mi familia ha sido tradicional que los hijos a los 13 y 14 años ya saben manejar, ya saben conducir un vehículo. Eso en mi familia ha sido tradicional. Y yo pensaba en comenzar a darle clases a Joshua de conducción. Y pensaba en que recordaba que tanto tíos como mi papá, etcétera, le empezaban a soltar el carro a sus hijos en la medida en que observaban que ellos tenían un comportamiento sensato, prudente. La confianza se gana. Si usted, que tiene un hijo ya grande, le pide el carro prestado, ya tiene pase, etcétera, y usted se lo presta con confianza porque cuando se lo ha prestado, su hijo ha tomado el carro con prudencia. Entonces usted no tiene ningún problema en soltarle el carro
a su hijo o a su hija, ¿verdad? Bueno, eso significa ser dado a la sensatez. Pero además de ser dado a la sensatez, dice que el significado en el original griego es control de sí mismo, control de sí mismo. Y este punto está muy relacionado con el primero que vimos en la primera parte de esta serie, que es la sobriedad, ¿verdad? Por eso no vamos a profundizar mucho ahí. Dice, disciplinados, capaces de refrenar emociones y deseos. Y aquí es donde viene una parte donde nosotros los creyentes nos equivocamos mucho. Mis hermanos, Dios da, escúcheme iglesia, Dios da la oportunidad a todos sus hijos, porque todos, de eso vamos a estar hablando esta semana que viene con el favor del Señor. Vamos a estar hablando del servicio a Dios y de lo que significa el servicio. Y vamos a estar viendo que el servirle a Dios no es de unos pocos, el servirle a Dios no es del que está al frente. No, el servirle a Dios es de absolutamente todos sus hijos, y en ese sentido hay un llamado para todos sus hijos. Todos, absolutamente todos estamos llamados a servir, pero mucha gente no quiere servirle a Dios. Siendo creyente, mucha gente no quiere servir a Dios. Mucha gente se está sirviendo a su vientre. Mucha gente dentro de la iglesia de Cristo son como tumbas de glotonería. Mucha gente dentro de la iglesia, teniendo un llamado, teniendo una responsabilidad, habiendo sido rescatados, no quieren servirle a Dios, quieren servirse a su vientre. ¿Qué significa servirse a su vientre? Precisamente no controlar emociones y deseos. Hay gente que vive de una manera completamente emocional, hay gente que vive de una manera completamente almática y carnal. Estoy hablando de creyentes. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, la gente madura no es gente que se sirve al vientre. Servirse al vientre es la gente que busca el placer antes que la oración, antes que el dominio propio. Servirse al vientre es la gente que literalmente busca la satisfacción de su carne. Servirse al vientre es la gente que busca la satisfacción de sus sentidos. Es la gente que le dedica mucho tiempo a la televisión, que le dedica mucho tiempo al entretenimiento, que le dedica mucho tiempo a la carne, que le dedica mucho tiempo al Xbox, al Nintendo, que le dedica mucho tiempo a todas estas consolas de juegos, y les puede dar 1 hora, 2 horas, 3 horas diarias, en la mañana, en la noche, en la madrugada, los fines de semana, se reúnen con los amigos. Es la gente que le dedica mucho tiempo a sus hobbies, a sus gustos, a su deporte favorito, le dedican tiempo y horas al fútbol, a ver partidos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gente que se sirve al vientre. Esa es la gente que se sirve al vientre, y esa es la gente que son como tumbas de glotonería. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito que las personas que realmente son maduras, que las personas que realmente son personas que están en ese camino de madurez, han aprendido a ser sensatas, a tener control de sí mismos, a ser disciplinados, y son capaces de refrenar emociones y deseos. Emociones y deseos. Cuando usted es una persona que toma decisiones y se deja llevar por sus emociones, cuando usted es una persona que usted se deja llevar por lo que siente y por lo que piensa, por los prejuicios, por lo que usted asume, por lo que usted se imagina,
por esas películas que muchas veces están allá dentro de la cabeza tan arraigadas, usted es una persona a la que le está haciendo falta prudencia, prudencia. Hay gente, hermano, en Cristo que se descarrila fácil. Hay gente, hermano, en Cristo que pueden estar juiciosos mucho tiempo y en el momento menos pensado se descarrilaron. En el momento menos pensado se desviaron. En el momento menos pensado los ve usted relacionarse con un impío o con una impía. En el momento menos pensado los ve usted sumergidos en una depresión terrible. En el momento menos pensado los ve usted en muchas cosas que no son de Dios. ¿Y esto por qué pasa, pastor? Precisamente porque somos dados hacia la satisfacción de las emociones y hacia la satisfacción de los deseos, de la carne, porque no hay control. Ahora, para poder tener esto, nosotros debemos tener mentes sanas, mentes sensibles, mentes con un control, mentes que tienen y ejercen control sobre la carne, sobre el cuerpo, sobre lo que usted siente, sobre lo que usted piensa, sobre lo que a usted le parece. Es increíble encontrar gente en Cristo, hermano. Es increíble, y esto es lamentablemente muy común. Es increíble encontrar gente que sí han madurado en unas cosas, pero en otras siguen siendo totalmente neófitos, inexpertos, niños. Gente con llamado, escúcheme, iglesia, gente con llamado que no quieren madurar, gente con llamado que no se quieren doblegar y no se quieren humillar, gente con llamado que no quieren sacrificarse, quieren servirle a Dios desde la comodidad, desde el confort, todo lo que les represente servir e incomodarse, no, eso no les gusta. Y eso tiene que ver con prudencia. Bueno, pero aquí el apóstol sigue diciendo muchas más cosas. Él dice que no solo debemos ser sobrios, serios y prudentes, sino que aquí hay una cosa muy interesante. Dice, los ancianos deben ser sanos, sanos. Y esta palabra sano significa saludable. ¿Saludables en qué? En la fe. Esto significa ser fuertes en la fe cristiana, en la fe que usted tiene en Cristo, en su palabra y en sus promesas. Esto significa estar bien fundamentado, significa tener una fe firme en Cristo Jesús. Hermanos, ser sano en la fe, para resumirlo, es literalmente, escúcheme, literalmente que a pesar de lo que usted viva, usted es inamovible. Que a pesar de lo que usted pueda ver, usted es inamovible. Que a pesar de lo que usted pueda vivir, usted es inamovible. Usted es inamovible. Usted no se mueve. Usted no se corre. Pero usted encuentra gente que puede llevar años en Cristo, pueden llevar años en Cristo, hermano, y por una situación se apartaron del Señor. Por una situación dura, difícil, se apartaron de Dios, porque los señalaron, porque los persiguieron, porque los hirieron, porque hablaron mal de ellos, porque se decepcionaron, porque les dieron un mal testimonio, porque les dieron un mal ejemplo, por la razón que haya sido, porque no los llamaron, porque no les sonrieron, porque no los abrazaron, por una cosa o por la otra. Literalmente son personas que no son sanas en la fe. Debemos ser sanos en la fe. Sanos en la fe. Debemos ser sanos en la fe, iglesia. Sanos en la fe. La fe verdadera es la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted se fija en este pasaje de Romanos 10:17, si usted se fija en este pasaje de Romanos 10:17,
Aquí no se involucra en absolutamente nada las circunstancias ni las situaciones. No, dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra. O sea que la fe debe venir ¿por qué? Por el oír la palabra, no por las circunstancias. ¿Se da usted cuenta de esto? Eso es ser sano en la fe. Eso es ser sano en la fe. Ser sano en la fe es amarnos los unos a los otros como Dios manda, nosotros, los hermanos en Cristo. Eso es ser sano en la fe. Lo dice Primera de Juan 3:23. Eso es ser sano en la fe. Entonces, ser sano en la fe, fíjense ustedes, cómo tiene que ver, mis amados y mis amadas, con literalmente el ser firme, a pesar de lo que sea que usted viva, a pesar de lo que sea que usted pueda llegar a vivir, usted se mantiene firme. Podemos recibir las noticias que se puedan recibir, vivir las situaciones que se puedan vivir, pero yo no me desanimo. Hay gente, hermano, que usted le llama la atención y ya con eso se desanimaron. Y muchos se vuelven expertos escondiendo y tapando todas esas cosas. Cuando el desánimo se les pasa, vuelven y salen como si nada. Pero el Señor lo sabe absolutamente todo. Entonces la invitación hoy es a que usted sea sano en la fe. Y ser sano en la fe es estar centrado única y exclusivamente en la bendita palabra de Dios y no en las circunstancias. Punto. Pero también el apóstol Pablo le dice a Tito que debe ser sano en el amor. Sano en el amor. En el amor, saludable en el amor. ¿Qué significa esto de ser sano en el amor? Bueno, resulta que el apóstol le dice esto a Tito, de que se debe ser sano en el amor, porque el amor es lo que mueve la iglesia. El amor es lo que mueve la iglesia, el amor. El amor es la fuerza dinámica que le da vida a la iglesia, ese amor ágape que el Espíritu Santo pone dentro de los creyentes. Cuando usted ve una persona que no tiene amor en la iglesia, debería preguntársele a esa persona qué tanto se está moviendo el Espíritu Santo en esa persona, porque no ama a la iglesia. Hay gente que no ama a la iglesia. Yo he conocido gente que no les gusta, por ejemplo, llegar a la alabanza. En embajadores eso no ha pasado, gracias a Dios. Pero usted encuentra gente así dentro de la iglesia. No les gusta interactuar, no les gusta compartir, no les gusta estar con la gente, les fastidia. No les gusta llegar al culto, a la parte de la alabanza, la parte de cantar. No les gustan las actividades donde hay que interactuar con otros. Ellos dicen simplemente vamos a la palabra y no más. A mí me interesa recibir la palabra y nada más. Esas personas no son sanas en el amor. Y ser sano en el amor, que significa kupó, esa palabra sano, que se la voy a escribir en el chat. Ahí está, kopou, que significa ser sano en el amor. Es trabajar, la persona que es sana en el amor es una persona dispuesta a trabajar hasta el punto del agotamiento por la obra de Dios, por sacarla adelante. Mire esto tan curioso. Entonces, cuando una persona realmente ama a Cristo, desea y se siente impulsada a trabajar arduamente para Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente es movido por el amor, por el amor. El creyente, usted y yo somos movidos por el amor. Cuando usted hace algo por la obra, por el siervo, por el pastor,
usted lo está haciendo movido por el Espíritu Santo. Ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Eso es parte del cumplimiento de la palabra cuando el Señor Jesucristo dijo: y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es parte de lo que menciona la palabra. Es el amor. El amor mueve, impulsa, y el Espíritu Santo se mueve produciendo y haciendo brotar ese amor dentro de nosotros, y eso es lo que hace que a usted le duela la obra, que le duela la iglesia, que le duela a los hermanos, que le duela todo lo que pasa con la iglesia, y no que simplemente esté mirando desde la barrera a ver qué pasa. No, usted se involucra, usted se esfuerza, es el amor lo que mueve. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: oye, tú debes procurar enseñarle a la gente que los ancianos, la gente madura realmente es la gente que es sana en el amor. Pero cuando una persona no es sana en el amor, es una persona que se vuelve egoísta, se vuelve mezquina en dar amor. La persona que no es sana en el amor es la persona que permite que el diablo ponga en su corazón preferencias. Es que yo me llevo mejor con este o con aquel. Es que entonces empieza usted a hacer acepción de personas. Cuando una persona no es sana en el amor, es una persona que literalmente va a establecer dentro de la iglesia, por decirlo popularmente, roscas. Va a establecer roscas. Entonces, con estos sí me relaciono y con estos no. Y tenemos que ser sanos en el amor. Cuando usted encuentre gente así en la iglesia, dígale: hermano, tiene que ir camino hacia la madurez y sanar el amor en su vida y permitir que el Espíritu Santo fluya. Pero hay gente, hermano, que eso no le gusta. Hay gente que eso no le gusta. Pero nosotros que estamos entendiendo la bendita palabra del Señor revelada por el Espíritu Santo y que somos dados a la sensatez, recibimos esta palabra, la aceptamos y le decimos al Señor: Señor, la vida es tan corta. La vida es tan corta, hermano. Recibimos otra noticia muy dura y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Hace apenas 2 días, 3 días, y lo único que yo puedo decir: mi esperanza está puesta en ti, mis ojos están puestos en ti, y a ti te daremos honra y gloria hasta más allá de la muerte y por la eternidad. Y a pesar de esa noticia dura que podamos recibir y de todo lo que podamos vivir, escúcheme, iglesia, tenemos que estar dispuestos a dar amor, darnos a los demás, porque el amor de Cristo es el mismo amor que debe mover a los creyentes. Escúcheme, cuando usted fue regenerado por el bendito Espíritu Santo de Dios, usted fue lleno del amor de Cristo, y fue lleno del amor de Cristo no solo para sentirse amado y tener la certeza de ser salvo. Usted fue lleno del amor de Cristo, literalmente, para que usted dé de ese amor de Cristo, no solo a los hermanos, a los demás, a los que no conocen de Dios, pero escúcheme, iglesia, también a la obra, para que a través de la manifestación del poderoso amor de Cristo, usted pueda ayudar a que la obra crezca. Y cuando usted está ayudando a que la obra crezca, usted no está ayudando al pastor. Usted lo que está haciendo es honrar al Dios del cielo, porque es que hay gente que tiene la concepción cuando los pastores, y en eso somos muy responsables los pastores, porque es que hay pastores que parece que mendigaran, y eso no es de Dios. Ay, hermano, sirva, sí, sirva, dedíquele tiempo a Dios. No, hermano, olvídese, eso no es así, porque la obra la sostiene Dios. Y a los que Dios ha llamado, y esto pasa alrededor del mundo, a los que Dios ha llamado al servicio, a consagrarse y a levantarlos, y que no han querido, por estar entretenidos, satisfaciendo sus vientres, sus almas, sus apetitos, sus deseos, su comodidad, Dios los hará a un lado. El llamado no lo quita. Lo llamará a cuentas y le pedirá cuentas de ese llamado. El llamado no lo quita porque es irrevocable, pero pondrá a otros que sí se dispongan. Ese es el Dios del cielo, hermanos.
En cuanto a nosotros, maduros en la fe, nosotros que somos ancianos, debemos ser sanos en el amor. Y el que es sano en el amor hace todo lo posible por agradar a Cristo, por cumplir el gozo de Cristo. Eso es a lo que el apóstol se refiere en 1 Corintios capítulo 5 cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. El apóstol Pablo era un hombre sano en el amor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que vivió y de todo lo que pasó, nunca dejó de servir y nunca dejó de amar la obra, nunca dejó de trabajar por ella, nunca dejó de amar a la gente, hermano. Eso es ser sano en el amor. Así que si usted hoy reconoce que necesita ser sano en el amor, que le hace falta entender este tema, ore y pídale al Señor que le ayude. Y dice el apóstol a Tito que además de ser sanos en la fe, en el amor, dice, también debemos ser sanos en la paciencia. Sanos, saludables en la paciencia. Recuerde usted que paciencia significa en el original griego jupómeno. Ahí está en el chat, jupómeno. Bueno, escúchame lo que le voy a decir. Una persona que es sana en el amor, es decir, un creyente maduro, que ya refleja el amor del Señor realmente, no el amor emocional, no el amor carnal, porque el amor carnal es parcial, hace acepción de personas, etcétera. No, una persona madura en Cristo es la persona que manifiesta amor, y el que manifiesta amor es una persona que va a manifestar paciencia. Es decir, tener un amor sano lo va a llevar a usted a tener una paciencia sana. Pero aquí hay una cosa interesante. Nosotros en este concepto latino tenemos el concepto de que paciencia es como una actitud pasiva de esperar. No, aquí la paciencia significa del original griego resistencia. Tome nota, por favor. Resistencia, fortaleza, determinación, constancia y perseverancia. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Otra vez, la paciencia significa resistencia, fortaleza, determinación, constancia y perseverancia. ¿Tomo nota? Resistencia, fortaleza, determinación, constancia y perseverancia. Eso es lo que realmente significa la paciencia. La paciencia. Entonces, se dan ustedes cuenta que aquí paciencia no hace referencia a una actitud de esperar, de estar pasivo, inactivo, esperando a ver qué sucede. No. Esa no es la paciencia de la que nos hablaban los abuelos. No, mijito, tenga paciencia. No, esta paciencia habla aquí de una fuerza, Y muchas veces a través de situaciones duras y difíciles, el Señor nos pretende enseñar paciencia, a ser resistentes, a ser fuertes, determinados, constantes, perseverantes en seguirle, en amarle cada día. Hace algunos días le decía yo al Señor, yo te doy a ti honra y gloria y te doy gracias, Señor, y te doy gracias porque tu palabra se cumple. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Gracias, Señor. Me enseñas a ser paciente, fuerte, resistente en el evangelio, a perseverar, a mantenerme. Amén. Gracias, Jesús.
Esa debe ser la actitud frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las luchas, frente a los momentos duros y difíciles, y no a que usted ande en una conmiseración, y a que ande en un lamento, y a que ande en una tristeza, y a que ande en una depresión. Es que no sé qué me pasa. Es que me siento decepcionado, es que me siento así, es que... No, hermano, dice aquí la palabra, los ancianos, los maduros en la fe son gente sana en la paciencia, es decir, gente que ha entendido lo que significa realmente ser paciente. Esta palabra paciencia no es pasiva, es activa. No se trata del espíritu que se sienta, se resigna frente a las pruebas de la vida, acepta cualquier cosa que venga. No. Más bien trata es del espíritu o de la actitud que se levanta, que enfrenta las pruebas. Y yo le decía al Señor, gracias por todas las cosas que tú permites que vivamos y que nos enseñan a depender más de ti, porque nunca será suficiente. Gracias porque nos enseñas a depender más de ti, en el nombre de Jesús. Entonces, la paciencia de la que está hablando aquí la palabra es realmente aquella que se levanta y enfrenta las pruebas de la vida. Cuando usted se ha visto en situaciones, sumergido en situaciones donde usted ha sido probado hasta donde usted dice, hasta el límite, usted dice, no aguanto más, y el Señor le dice, tranquilo, mijo, que sí aguanta otro poquito. Y todavía no llega la respuesta frente a esa situación. Y usted dice, uy, es que hasta ganas de morirme me han dado. Y el Señor le dice, pues todavía no se va a morir, mijo. Y tiene que seguir perseverando porque largo camino le resta. El Señor le está enseñando a ser paciente, a resistir, a ser fuerte, determinado, constante, perseverante. ¿En qué? En seguir a Cristo por encima de cualquier circunstancia. Hermano, que no importe la situación que se levante. El que es sano en la paciencia no desmaya. El que es sano en la paciencia persevera y sigue. El que es sano en la paciencia se levanta y dice, Señor, yo ese toro lo voy a coger por los cachos y lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta situación X o Y me aflige, esta situación me ha dado duro, pero yo no me dejo vencer, no me dejo dominar y no me dejo someter. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estoy, aquí sigo y voy a perseverar. Y en vez de descuidar la oración, y en vez de descuidar los devocionales, y en vez de descuidar la palabra y su relación con Dios y la iglesia, lo que hace es meterse más y más y más y más y más y más con la palabra, y perseverar más y perseverar más y perseverar más y perseverar más. Eso es ser sano en la paciencia. Ser sano en la paciencia no da lugar para esa actitud tan satánica y tan demoníaca que muchas veces en medio de los problemas el creyente tiene, de pura conmiseración, de lástima, de tristeza, de darse palo, de agarrarse a golpes en la espalda, de lamentarse, de estar triste, de estar deprimido, de estar decepcionado. Sacúdase de eso, hermano. Si esta palabra es para usted, tómela y sacúdase de eso y pídale perdón al Señor, porque ahí es que pedir perdón no ayuda, hay que pedir perdón. Deje de ser tan pusilánime, deje de lamentarse, deje esa actitud de lamento. Y si se siente hoy frustrado por algo, y si tiene rabia con usted mismo hoy por algo, corrija la situación, corríjala. Tome acción, levántese y métale berraquera a las cosas, porque así es que tenemos que caminar el camino del Señor. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces sí podemos, sí estamos llamados nosotros a tomar el control de las cosas, a tomar decisiones y a seguir adelante a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando a usted lo confronten las pruebas, se lo estoy diciendo yo que inicié este año con muchas pruebas. Cuando a usted lo confronten las pruebas, la actitud es meterse más con Dios. Esa es la actitud, hermano.
Dejemos a un lado tanto lloriqueo. Dejemos a un lado la actitud de estar llorando sobre la leche derramada. Y metámosle, como dice el colombianismo, berraquera las cosas. Y vamos a salir adelante. Tome decisiones donde tenga que tomar decisiones. Corrija lo que tenga que corregir. Y vamos a salir adelante. Y vamos a llegar hasta donde Dios diga y las cosas serán como Dios diga. Punto. Amén. Esa es la actitud. Hermano, el hombre que es justificado y que entiende esa justificación es impulsado a levantarse y a encarar la vida de frente, de frente. La palabra de Dios dice en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice la palabra en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, amén. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y sufridos en la tribulación no es que usted adopta una actitud de sufrido, ¿no? De pobrecito y de que se está lamentando. No, señor. Sufrido en la tribulación significa viviéndola, afrontándola, no quejándose. Deje de quejarse. Dice la palabra en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, es decir, perseverar, resistir, determinarse, ser constante, perseverante. Ay, hermano, bendito sea el Señor por su palabra. Dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito sea el Dios del cielo. A muchos Dios los está llamando a levantarse, a corregirse, a sacudirse y a entrar en este camino de madurez, a soltar su vientre, a soltar su estómago, a soltar sus placeres, a obedecer. A muchos Dios los está llamando a desarrollarse en este camino de madurez. Y al que atienda será sorprendido cómo Dios va a empezar a hacer cosas. El que no, seguirá hundiéndose, seguirá en un declive. Cada quien escoge, hermano. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria por esta palabra. En esta preciosa serie estamos hablando de la madurez, del camino hacia la madurez espiritual. Ayúdanos a madurar y ayúdanos a crecer cada día. Porque esto es un caminar constante que dura toda la vida, cada día más y más y más. A ti te damos honra y gloria, a ti te damos alabanza y te pedimos que esta palabra dé fruto, al 1000 por 1 en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén.